Un espacio, una charla cara a cara, como si estuviéramos en un café, donde nos hacemos preguntas. A veces aparecen respuestas, a veces no. Soy Stephanie Godard de Infotrabajo y esto es La Pregunta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre manifestaciones y huelgas, derecho o rebeldía. Y para este tema no tuve la mejor idea que invitar a una persona de mi extrema confianza, la primera persona que va a aparecer en Infotrabajo junto a mí, y es el doctor Horacio Las Heras, una de las personas culpables de que exista Infotrabajo, porque yo, no sé si vos te acordás, en la entrevista de trabajo, yo trabajé con el doctor Las Heras casi 8 años, te dije que quería ser penalista. Y vos me dijiste, esos diálogos que a uno le quedan, ¿no? Me dijiste, pero mirá que acá hacemos derecho del trabajo. Y yo te dije, bueno, y después, me fui a la entrevista, me dijeron que me habían contratado y entré en este universo y nunca salí. Bueno, me atrapó. Así que gracias por la oportunidad y por prestarte a esta locura. Y la verdad es que pensé en este tema para charlar con vos porque siento que sos una persona que tiene mucha experiencia. Una voz confiable de experiencia, conocimiento y una de las cosas que pienso cuando pienso en huelga, que es un tema que me gusta mucho dentro de los muchísimos temas que hay dentro del derecho al trabajo, es cómo fue mutando. Esto que pasó si nosotros miramos la historia, hay muchas conquistas desde el punto de vista económico, político, desde el trabajo, que a través de las huelgas y las manifestaciones se impactó en un derecho conquistado y muchas veces también en consensos sociales. Cómo eso fue mutando a través de la historia en un, reconocimiento constitucional recién en el siglo XX, donde México es el primer país que, en su constitución pone el derecho de huelga. Cómo, todo ese proceso termina hoy, quizás en un contexto, si lo traemos más a la Argentina, donde salimos a la calle, vemos manifestaciones todo el tiempo, no entendemos qué es una huelga, qué es una manifestación, se le toma voz a lo que está diciendo la gente, no se le toma voz, cómo es el proceso. Bueno, un poco la idea es que nos compartas tu experiencia y tu conocimiento respecto a este tema. Bueno, gracias por la invitación. No recordaba exactamente esa situación que me contás, pero me alegro de haberte inoculado el bichito del derecho del trabajo. El derecho de huelga es un derecho que tiene una connotación muy particular a propósito de lo que fue la aparición del capitalismo. Cuando se produce la primera revolución industrial, es decir, cuando se pasa, a la máquina de vapor y a la producción en serie de bienes, hay claramente una natural diferencia entre lo que era el trabajador y el capital y trabajo, y eso va a generar un hecho social que se va a caracterizar por el conflicto. Ese primer conflicto, que es la resistencia de los trabajadores a esos sistemas de explotación, va a tener, una primera respuesta por parte del Estado y de los empleadores, que es la represión, la criminalización de la protesta, y eso va a dar lugar a la constitución de un movimiento obrero de resistencia a esa posición, que con el tiempo fue mutando, porque evidentemente la represión no era una solución, a reconocer esas diferencias que existen entre capital y trabajo, y en ese reconocimiento la aparición del Estado, sobre todo estableciendo leyes de protección, lo que nosotros llamamos las leyes obreras, para dar una terminología sencilla, y eso significó que el Estado le diera al trabajador un piso por debajo del cual el empresario no podía abusar o no podía contratar. Lo que no pudo extinguir, esa nueva estructura jurídica fue que existiese un conflicto o se mantuviese un conflicto estructural entre el capital y el trabajo. Y en esa puja que existe entre capital y trabajo, la manifestación, la exteriorización de ese conflicto es la huelga. La huelga caracterizada como una abstención de los trabajadores de prestar servicio en defensa de un interés más importante, normalmente
un interés de tipo económico, ¿sí? Pensemos que la relación entre capital y trabajo es una relación económica, entre lo que los trabajadores pretenden ganar y lo que el empresario quiere pagar. Y entonces la huelga es una expresión clara de esa resistencia de los trabajadores a que el empresario no abuse de esa situación de dominación que tiene en el marco del contrato. La huelga lo que tiene en la Argentina es una aparición de hecho que se dio sobre todo a partir de los primeros años del siglo XX y que tiene un reconocimiento en la Constitución a partir de 1957. Hay un antecedente que es en 1949, cuando se hace la Constitución digamos, que llevó adelante el gobierno justicialista en aquel momento, que paradójicamente reconocía un montón de derechos, pero no reconocía el derecho de huelga. La Constitución 49, en su miembro informante, que fue Arturo Sampay, un constitucionalista, digamos, ideológicamente identificado con el peronismo, decía que la huelga no era necesario ponerlo en la Constitución porque era un derecho natural. Bueno, eso se discutió bastante. Pero en 1957 se incorporó en el texto de la Constitución y lo que tenemos es un derecho de huelga que aplica claramente para los trabajadores en relación de dependencia, por ejemplo, los trabajadores de la cerámica que están buscando mejorar sus ingresos y en consecuencia frente a la resistencia del empresario a pagarlos aparece el derecho de huelga como una manifestación de ese conflicto y lo que tenemos en la sociedad presente es como una especie de derivación de ese derecho de huelga, que es el derecho a la protesta, ya más inorgánico, porque la manifestación que nosotros vemos habitualmente en la calle no está caracterizada por esa lucha obrera típica de luchamos contra determinado empleador o contra determinados empleadores, sino que la manifestación está más orientada a una divergencia política. ¿Sí? Podríamos decir que la huelga es como un subtipo de la manifestación, o sea, como que la manifestación es cualquier protesta que se dé vinculada a diferentes conquistas que puedan ser de diferentes y diversos ámbitos. En cambio, la huelga siempre está vinculada a un conflicto colectivo generalmente y del ámbito del trabajo. Formal. Exactamente. Lo que tenemos es la manifestación como el derecho a la protesta, su expresión más abierta, y la huelga la circunscribiríamos a lo que tiene que ver con una relación de dependencia. Cuando hablamos o vemos, por ejemplo, en los medios que hay alguna situación de huelga, hablando concretamente de un conflicto que tiene que ver con el trabajo, la persona que trabaja dentro de esa organización, que no pertenece al sindicato, ¿puede sumarse a esa huelga? Porque quizás lo que pasa muchas veces es que hay un sector que no se suma por miedo a perder el trabajo, por miedo a quedar pegado, pero está de acuerdo quizás con la discusión, pero prefiere mantener un perfil más bajo, por así decirlo. Puede sumarse, claramente los trabajadores que están fuera de convenio pueden sumarse a una huelga dictada por el sindicato que agrupe a los trabajadores de esa empresa. Lo que sí es difícil que eso suceda porque hay como un nivel de representación diferente y sobre todo porque el nivel de conciencia de los trabajadores que están bajo convenio es diferente a aquellos que están normalmente en tareas más ejecutivas o administrativas. Pero claramente podría darse el caso y de hecho, por ejemplo, en el ámbito estatal aparece claramente esa no diferenciación entre unos y otros, inclusive hasta a nivel jerárquico. En los sectores industriales eso es más difícil, eso es más complejo, aunque muchas veces los resultados de un conflicto benefician a todos, ¿no? Y otra cosa que muchas veces me pregunto es ¿por qué pasa que llegamos a ese punto? ¿Qué pasa en el medio? Hay conflictos de comunicación, el proceso está pensado de una forma donde se espera que reviente todo para tomar, digamos, una decisión, o quizás sirve aún, esa es la pregunta, la huelga como un medio de disuadir a la parte empleadora para que tome verdaderamente el reclamo. O sea, ¿cuáles son los pasos previos
porque la huelga es como una representación como de un cansancio extremo. Como voy y estoy reventado, como un acto de rebeldía absoluta que obviamente está, digamos, constitucionalmente respaldado, pero si uno lo ve sacando, digamos, lo normativo y lo lleva a lo real, a lo que uno siente cuando ve la huelga, ve eso, ve rebeldía, ve queja, ve cansancio. ¿Por qué se llega a esos extremos? ¿Qué pasa antes? Bueno, eso tiene que ver con cómo se va conformando una sociedad. La sociedad argentina, particularmente hoy por hoy, es una sociedad hiperconflictiva, precisamente porque no se le han resuelto los problemas básicos estructurales de esa sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con la igualdad o con la desigualdad. Y eso hace que aparezca la huelga como una herramienta que sufre un cansancio. Es como si vos agarraras una pinza y la usás todo el tiempo, esa herramienta en el momento tiene un desgaste. ¿Qué es lo que ha pasado con la huelga? La huelga se ha aguado, es decir, ya no tenés ese efecto en la opinión pública que haga que, tenemos una huelga, hay que solucionarla. Nos pasa como algo más. Y creo que también los trabajadores en la Argentina han agotado o han utilizado la huelga de manera tan excesiva y tan reiterada muchas veces que se nos ha hecho carne y en consecuencia el objetivo que originalmente tenía no da respuesta. En otros países ya no hay un modo de protesta típico como es la huelga, sino que se encuentran otros modos de protesta que son más singulares y que por ahí tienen un efecto más eficiente que lo que es la huelga. Por ejemplo, yo podría hacer un boicot respecto de una empresa a la que pertenezco en función del mercado. Es decir, si yo digo que los trabajadores de X empresa están explotados porque hacen trabajar menores, eso es más eficiente como daño a la empresa que por ahí hacer una huelga. Porque en definitiva, la huelga es el único derecho que legitima el daño. Yo puedo hacer un daño al empresario y ese daño que le hago al empresario no tengo una obligación de resarcirlo. Es el único derecho que puedo dañar conscientemente o libremente. Lo que pasa que lo que hemos tenido en la Argentina es ese exceso de utilización de la huelga que ha hecho que finalmente no sea indiferente, ¿no? Es como que aguamos el derecho. El proceso que se lleva a cabo previo, ¿no? El aviso, todo, digamos, hasta que se llega a ese momento. Esa contención, ¿no? Ese citarnos, o sea, ahora si querés nos contás un poco cómo, de haberlo vivido, cómo es el proceso hasta que se llega a vivir una huelga, pero digo, todo ese proceso tan contenido, ¿no le quita un poco el efecto sorpresa a lo que es la huelga? Bueno, en la Argentina hay un procedimiento que es una ley muy vieja, de 1957, que establece que antes de iniciar una medida de acción directa se debe informar al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo interviene y puede dictar la conciliación obligatoria, que es una especie de impas. Hay una forma de resolver el conflicto humano que es el tiempo, ¿sí? La cronoterapia para la resolución del conflicto humano es una gran solución. A todos nos pasa, ¿no? En el conflicto de pareja o en el conflicto familiar, el tiempo va disipando la temperatura de un conflicto. Bueno, la conciliación obligatoria tiene ese modelo de resolución de conflicto, es decir, lo ponemos en un paréntesis durante 15 días más 5 hábiles y eso hace que, digamos, la temperatura baje. No está mal como concepto de resolución de conflicto. Lo que pasa es que lo que ha pasado es que no se cumple ese trámite previo de avisar al Ministerio de Trabajo y lo que hemos entrado en un proceso diría yo, de comer al otro, iniciando un conflicto sin tener ningún tipo de aviso. Y eso genera un daño adicional, porque si uno tiene una previsión de que la cosa se va digamos, a escalar, bueno, por ahí toma medidas previas. Los países más desarrollados lo que tienen es un sistema de conciliación privada que hace que el conflicto sea, o la huelga sea la ratio de última instancia. Llegás ya cuando se agotaron todos los supuestos. En Argentina eso no es así. La realidad es que
la amenaza del conflicto está latente permanentemente y se juega muchas veces un factor sorpresa de un lado o del otro que hace que no podamos resolver correctamente los conflictos. En la conciliación obligatoria, como para contarle un poco a la gente, se presenta los representantes, digamos, gremiales internos de la empresa y ¿quién de la empresa? ¿Quién va? ¿Quiénes están en esa conciliación obligatoria? La conciliación obligatoria nace como consecuencia de la denuncia de la existencia de un conflicto o que va a haber un conflicto. El Ministerio de Trabajo convoca a las partes, trata de lograr un acuerdo, si no lo logra, dicta la conciliación obligatoria y en esa audiencia participan por el sector de los trabajadores, el sindicato con personería gremial, es habitualmente el que representa, y la comisión interna, si se trata de una fábrica o de una empresa, un establecimiento fabril, y por el lado de la empresa, los representantes legales, o que puede ser un gerente de recursos humanos, el director laboral de la empresa, los abogados que tienen poder suficiente para poder participar de esas negociaciones. ¿Qué se busca ahí? Se busca ver de qué manera se pueden allanar, se plantean los términos en los que está planteado el conflicto y el Ministerio de Trabajo teóricamente debería laudar o mediar para que ese conflicto pueda llegar a componerse. Muchas veces cuando son cuestiones de tipo económica, lo que empezamos a discutir es, bueno, más o menos cuánto puede llegar a ser la resolución del conflicto desde el punto de vista económico. Hay otros conflictos que terminan en un conflicto colectivo, como por ejemplo el despido de trabajadores, las reestructuraciones, que esos son bastante más complejos porque muchas veces la decisión de la empresa es inalterable porque tiene que hacer una reducción de su plantilla laboral y eso hace imposible llegar a una transacción, salvo que aparezcan puntos de conciliación, que puede ser, por ejemplo, un retiro voluntario o adicionar algún pago extra a lo que corresponde a indemnizaciones, como para que el trabajador no se vaya de una manera frustrada, digamos, de esa empresa. Son difíciles de componer los conflictos colectivos porque en definitiva hay una puja de poder, el poder de la empresa versus el poder del sindicato. Y eso muchas veces daña también el futuro. Porque si vos ganás totalmente un conflicto, el otro queda muy seriamente afectado y puede tomar venganza también de eso. Entonces no es lo correcto, diría yo, lo apropiado, que el conflicto se extreme. Hay que buscar siempre purgar la solución de ese conflicto de una manera racional. Es como si no solamente importara lo normativo, sino también como que ahí empieza a existir una puja política interna, por lo que nos compartís. Y otra cosa que te quería preguntar es, cuando pasa todo este proceso, internamente, porque muchas veces uno comparte en su ámbito de trabajo mucho más tiempo que con su propia familia. Esto es algo que suelo decir mucho porque me parece muy real. Esta ola que viene, ¿en algún momento se calma? Porque si no, yo me imagino internamente un conflicto constante. Y también el ambiente de trabajo interno dentro de un establecimiento es complejo. Pero después de esta ola de discusiones, ¿se genera una buena comunicación? ¿Se llega a puerto? ¿Se da vuelta a la página, por así decirlo? A ver, siempre de un conflicto... En función de tu experiencia. No, siempre después de un conflicto quedan heridas. El punto es hasta dónde podés llegar a abuenar a las partes en el transcurso del conflicto y dejar abiertas puertas para poder lograr ese futuro promisorio, digamos. Pero como todo conflicto humano, hay daño, y si hay daño muchas veces es difícil de recomponer, sobre todo si se llegan a situaciones extremas. Uno lo que tiene que evitar en un conflicto humano, en cualquiera, es que el conflicto se espiralice, así que llegue a situaciones extremas. En un conflicto de pareja, cuando uno transgrede determinados límites verbales o inclusive físicos, bueno, eso es muy difícil de recomponer. En el conflicto laboral pasa algo parecido, cuando vos
vas a una huelga por tiempo indeterminado y sabés que el empresario se está destruyendo en esa huelga por tiempo determinado, bueno, evidentemente va a ser muy difícil que ese empresario pueda recomponer algo y por ahí duplique la apuesta y vaya a decir, bueno, voy a destruir esta empresa. Y ha pasado. Hemos visto muchas veces cómo un conflicto colectivo que por ahí comenzaba con una pavada terminaba con la empresa. ¿Por qué? Y porque la puja de poder se espiraliza de tal manera que nadie quiere perder y escalás más y finalmente te terminás destruyendo. ¿Cuál es el límite de la huelga? Digo, ¿cuál es el límite para que sea legítima? Incluso pienso si muchas veces este extremo que planteás vos implica hasta un perjuicio para los propios trabajadores. Sí, claro, sí. ¿Cuál es el límite para que sea legítima? La legitimidad y legitimidad de la huelga depende de los jueces. O sea, es lo que se va a resolver en un conflicto individual a posteriori de la huelga. Lo que uno puede entender como huelga legítima o ilegítima dentro del conflicto es cuando la huelga no acata la conciliación obligatoria, los huelguistas no acatan la conciliación obligatoria dictada por el sindicato, por el ministerio. Eso sí puede transformar a la huelga como ilegítima, porque los trabajadores no se avienen a ese proceso de mediación y en consecuencia el empresario puede represaliar a esos trabajadores que no se avienen a ese proceso de conciliación y termina despidiendo con justa causa. Eso podría hacer que los jueces, ratificando que la huelga es ilegítima por este tema de no acatar la conciliación obligatoria o por las circunstancias de que la huelga fue mal pensada, digamos, desde el punto de vista de su lanzamiento, puede terminar con que el trabajador pierda el juicio y no le paguen la indemnización. Es decir, que la huelga puede tener un efecto contrario. Y el efecto más negativo que tiene la huelga para los trabajadores es la pérdida de los salarios. Entonces, vos cuando vas a pelear una huelga, vos sabés que estás entregando tus remuneraciones. O sea, el trabajador pierde también. Así como el empresario le decíamos que le causábamos un daño porque no podía producir, el trabajador también pierde en la medida en que arriesga sus salarios. Por eso que tampoco se pueden plantear huelgas por tiempo indeterminado porque no terminás, digamos, llevando al trabajador a que muera de inanición porque no puede comer. Ahí aparecen los sindicatos más formados que pueden, en un tipo de conflicto muy particular, generar lo que llaman fondos de huelga. Entonces asisten a los trabajadores estos sindicatos que han hecho esta previsión de modo tal de poder llevar el conflicto a un buen puerto. Pero está claro que hay una pérdida de ambos lados. El empresario pierde y los trabajadores pierden. Y en definitiva, cuando termina esta conciliación obligatoria, que no hay acuerdo, se va a medir fuerzas nuevamente, como si vuelven a subir al ring a ver quién aguanta más. El conflicto es un problema de resistencia. ¿Quién resiste más respecto de su adversario? ¿Quién gana la pulseada? Podría decirse. Claro. Por eso que es importante que el asesor jurídico, el abogado, el sindicalista y el empresario sepan medir el nivel de resistencia que va a tener la otra parte. O sea, cuando vos tenés cuando vos tenés un error de cálculo de la resistencia del otro, ese yerro te implica a vos que por ahí perdés el conflicto. Por eso que es tan importante tener una pulsión de lo que está pasando. Ser maleable con la negociación y entender lo que está en juego para una parte y para la otra. Exactamente. Si yo hago un conflicto y el empresario está con una pérdida de venta de volumen o de pérdida de volumen porque no hay venta, bueno, capaz que no le hace daño el conflicto al empresario. Pero si ese empresario está en plena expansión y yo le hago un conflicto, el daño es tan importante que yo sé que lo va a querer resolver rápido y en consecuencia eso lo juega a mi favor. Sabés que este año estuve en Madrid y estaba caminando por la calle y vi una protesta de trabajadores y lo filmé y lo subí a las redes sociales. Y una persona que me sigue me contestó diciéndome que en España, después lo investigué y corroboré que era cierto, existe un sistema del gobierno donde vos entrás a una página y te enterás dónde, a qué hora, como que está toda la huelga programada. Entonces eso me generó como una dicotomía y te la quiero compartir a ver qué opinás vos. Por un lado, esta falta de efecto sorpresa y del impacto que genera en la parte empleadora el hecho de pararon todo porque se acabó, no queremos, dialogar más y nos necesitamos manifestar y digamos, llevarlo a una diagramación donde está todo programado pierde
ese efecto, ¿no? Que me parece un poco esencial o no de la huelga. Pero por otro lado, pensando en ese modelo, si yo lo trajera a la Argentina y al ciudadano común que va por Panamericana y le cortan la ruta, o al que viene a 9 de julio y está 1 hora sin poder avanzar y se enoja contra quienes están protestando, siempre estamos hablando dentro del marco de la huelga, ¿no? Manifestaciones sociales implican otras cosas. ¿Vos creés que generaría más empatía social que exista un marco de contención para que las huelgas se lleven a cabo de una manera más prolija? Sí, ahí lo que tenés que pensar, coincido en que habría un marco de empatía, ¿no? Pero vos lo que tenés que pensar ahí que cuando vos haces una manifestación, estás ejerciendo tu derecho a protesta, pero también estás afectando los derechos de otros. El tema de discusión es cómo compatibilizás ambas cosas. Y lo que uno tiene que pensar, que cuando se tratan de derechos constitucionales, a la protesta y a transitar libremente, vos no podés eliminar el derecho del otro. Vos podés limitarlo, limarlo, rasparlo, pero no podés eliminarlo. Cuando vos hacés esas manifestaciones pensadas o diagramadas o acordadas, vos de alguna manera estás haciendo eso, estás permitiendo que alguien pueda circular y también estás ejerciendo tu derecho a la manifestación. Eso es más civilizado. Lo que nos ha pasado en la Argentina es que estamos en un marco tan alocado que hemos perdido pautas de civilización. Y esto no es un peyorativo, esto es algo que nos pasa como sociedad. Porque hemos sido civilizados, pero por alguna circunstancia X, quizá por el conflicto mismo o por el fracaso económico, hemos entrado en una debacle que nos hace que el otro termine importándome nada. Y eso está mal también. Entonces, sí sería una forma civilizada de protesta. Por supuesto que quienes hacen la manifestación no quieren que suceda eso, porque lo que pretenden es modificar lo que está pasando o lo que les está pasando a partir de la visibilidad del conflicto. Y el conflicto se visibiliza en la medida que vos parás la ruta. Ahí hay un tema a trabajar. Es como, por ejemplo, la huelga en los servicios esenciales. Vos no podés parar un hospital, vos no podés parar el control de tráfico aéreo. Vos tenés que buscar formas de que se puedan armonizar los dos derechos. El derecho a la protesta y el derecho a que alguien pueda, que está volando, aterrizar sano y completo. Entonces, sí es una mejor forma de hacerlo. Claramente eso es una mejor forma. Sí, y yo creo que aquellos que plantean o se niegan a esta limitación de la manifestación, porque suponen que es la criminalización de la protesta o que están afectando ese derecho a la manifestación, deberían comprender que el otro existe. Pero para comprender que el otro existe necesitas saber que somos nosotros y no ellos. Es que en realidad cuando uno dice ellos y nosotros, y acá hay como también que entender que somos todos. Exacto. Bueno. Y también esto que obviamente se dice mucho, pero que es importante. O sea, la libertad y mis derechos terminan donde empieza la afectación del otro. Es muy liberal, pero es muy cierto. Sí, es cierto. Es también, digamos, una concepción constitucional, por así decirlo. Absolutamente. Y me parece que nuestro trabajo desde el punto de vista profesional es acompañar a que esos conflictos lleguen a un buen puerto. Y también será materia de los legisladores hacer su trabajo. Y si este modelo digamos, de orden social, por así decirlo, implica una mejora, porque también esa empatía que uno busca es lo que quizás valida lo que está diciendo la huelga y no genera ese conflicto en un lugar donde no es necesario que exista. Sí, igual te digo algo, Steffi. La llave de esto, la clave de bóveda de esto es resolver la situación económica. O sea, esta exteriorización o ampliación o multiplicación del conflicto tiene que ver con una matriz económica que falla. Y al fallar esa matriz económica, el conflicto se exterioriza. Si la situación de inflación, de crecimiento, de desarrollo se modificara, ese conflicto se va a ir reduciendo porque va a quedar sin sustancia, sin fuego. Es como si vos la situación económica adversa en la que vivimos durante estos, yo digo 40 años porque en definitiva vamos a tomarlo desde la vuelta a la democracia, tiene que ver con esa falencia en
en orientar correctamente la matriz económica. Una vez que eso se pueda llegar a resolver, a acomodar, el conflicto va a tender a disminuir. Y eso va a hacer que podamos llegar a que si existe una manifestación en el futuro, lo hagamos en un nivel de convivencia mayor. Hoy es como muy crispado el conflicto a propósito precisamente de que no se resuelven los problemas de la gente. Se podría decir que en Argentina el horno no está para bollos. Claro, exactamente. ¿Vos creés realmente que si se aminorara un poco el conflicto económico, los conflictos colectivos de trabajo bajarían? Si bien entiendo que existe una vinculación obvia, también pienso si siempre va a haber algo para pedir. Siempre va a haber algo para pedir porque esto es parte de la naturaleza humana. Pero no te quepa ninguna duda, nosotros vivimos sojuzgados por el tema de la inflación. Vos si te pones a pensar la cantidad de conflictos que tenés diariamente, capaz que el 70% de esos conflictos están vinculados con la inflación. Por ejemplo, cuando haces un juicio laboral y estás discutiendo una tasa, estás hablando del tema de la inflación. Y fíjate que te estoy hablando de un tema que nos toca cotidianamente. Yo creo que en cualquier área de la vida hoy, la inflación entra por la puerta. Es un tema inevitable. O sea, no hay nada, vas a hacer cualquier cosa hoy y la inflación es un tema. Y fíjate, conflictos en el área de los contratos, conflictos en el área de trabajo, conflictos en el área de los salarios, conflictos en el área de qué te pago de indemnización, esto, aquello, lo otro, porque la inflación genera esa. Y sobre todo, vos hablas de inflación y no hablas de crecimiento. Entonces, si vos tenés un problema de crecimiento, Argentina hace 11 años que no crece, y la población sí crece, evidentemente tenés un problema estructural que no lo podés resolver. Entonces, si vos me preguntás a mí cómo harías para resolver el conflicto, yo creo que la madre de todas las batallas es precisamente resolver el conflicto de la macroeconomía. Si resolvés el conflicto de la macroeconomía, vas a tener una cantidad de problemas que vas a soslayarlo. Es lo que yo siempre le digo a los dirigentes sindicales. ¿Qué harían ustedes si mañana no hay inflación? Tendrían que empezar a pensar, resolvamos el tema de menor cantidad de horas en el trabajo, establezcamos medios de producción que puedan facilitar, por ejemplo, la existencia de premios a la productividad, trabajemos en equipo para ver cómo hacemos para generar mayor cantidad de puestos de trabajo. Hay como una tarea que está circunscripta exclusivamente a la inflación. El abogado de la empresa, el gerente de recursos humanos, el sindicalista, estamos todos pensando qué hacemos con la inflación. Y pensá que hoy, antes por ahí los temas de ajustes de paritarias lo veíamos una vez por año, hoy lo ves cada 3 meses, cada 2 meses y ahora cada mes. Estamos esperando a ver cuál es el índice del mes anterior para ver cuánto aplicamos de aumento salarial. Eso es una tragedia. Se podría decir que la inflación es la única orden del día hoy. Dentro de una negociación colectiva, hoy solo se trata ese tema porque es, digamos, el tema en auge. Es muy difícil tratar otros temas. Es muy difícil porque eso te lleva puesto. Le quita importancia o le resta importancia a otras cosas que quizás también lo son, pero cuando la economía toca la puerta, implica el alimento y lo básico de la vida. Exactamente. Que todos nosotros tenemos convenios de 1975. ¿Sí? Lo único que se han ajustado en unas actividades importantísimas como UOM, es el tema salarial. Y el tema salarial, dejamos de lado por el tema salarial las modificaciones que tendría que haber en el convenio, que tiene que adaptarse del año 75, la matriz de producción es totalmente diferente a la actual. Pero, por ejemplo, no tenemos incorporados temas de género, no tenemos incorporados temas absolutamente novedosos como puede ser el trabajo de plataforma o el teletrabajo. Entonces, vos decís, casi no tenemos tiempo, no tenemos ni tiempo ni ganas de ponernos a discutir eso, porque nos lleva puesto el tema salarial. Si el tema salarial estaría resuelto y vos decís, vos no tenés inflación, vos tendrías por lo menos 3 años para decir, bueno, hasta que dentro de 3 años volvamos al tema salarial, como por ahí pasa en otros países, donde vos ajustás un 1.57% del salario porque fue lo que la inflación tuvo en ese periodo de 3 años. Bueno, vos tenés un tiempo enorme para trabajar otras cosas, inclusive mejorar mucho las condiciones del trabajador. Hoy vivimos con condiciones, el tema de la jornada de trabajo. Tenemos la jornada de trabajo más importante de América, casi del mundo. Pero ¿por qué no lo resolvemos por el convenio colectivo? ¿Quién nos impide a nosotros discutir que la jornada de trabajo es menor en función de lo que establezcamos en el convenio? No hay tiempo.
pero no hay tiempo porque No hay ganas hay otras tampoco. urgencias y me pregunto muchas veces como para buscarle algo positivo a todo esto, porque obviamente, digamos, si perdemos lo positivo, perdemos todo. Lo positivo es el tiempo. También, pero me parece importante, o digamos, destaco la resiliencia que tiene la sociedad argentina para sobrellevar una situación inflacionaria en la cual siento, no sé si compartís, que muchos países no lo bancarían, quizás estaría reventado el país, pero nosotros siento que tenemos un nivel de resiliencia importante, del cual a veces siento que abusamos un poco, porque siempre pareciera que es un tema que no termina de resolverse. Si mi papá viviera me diría, uy, esto yo ya lo vi 150 veces. Pero fíjate que sí es cierto eso de lo de la resiliencia, pero también es cierto que estos cambios fuertes, importantes, sustanciales, disruptivos que se están dando a nivel político, tienen que ver con eso, tienen que ver con un agotamiento, con decir, bueno, basta, ¿a dónde pongo el voto que signifique cambiar esta matriz? Por eso es absolutamente comprensible que una sociedad se mueva, digamos... Vaya probando. Vaya a la banquina, inclusive. Se vaya a la banquina como consecuencia de esto. Son riesgos enormes, por supuesto, pero es razonable. Y lo que la clase política no entendió es que había que resolverle las cuestiones a la gente. Y las cuestiones de la gente son estas centralmente. Son las que te ocupan y preocupan cotidianamente. O sea, las cuestiones de resolución de la institucionalidad que dio lugar, por ejemplo, la llegada de la democracia, el gobierno de Alfonsín, los juicios a la Junta, una cantidad de situaciones que hicieron de una institucionalidad seria, bueno, ya los tenemos asumidos como tales, nadie lo discute eso. Lo vamos a resolver el otro problema serio. Vamos por más. Claro, vamos por más. Pero vamos fundamentalmente por la economía. Porque además hay una matriz de la Argentina, que yo por lo menos eso es lo que pienso, que tiene que ver con este país construido a partir de la inmigración, que hace que digamos que tengamos una sociedad pujante en la búsqueda de emprendimientos. Y lo que vemos es que, sobre todo los jóvenes, muchas veces están frenados porque las condiciones económicas no se dan para poder hacer esos emprendimientos. O se terminan yendo. Hay mucha, lamentablemente, hoy por hoy, sí. Pero van a volver. Yo estoy convencido de que si la Argentina entra en un proceso de crecimiento constante, va a ser un país, es un país muy lindo de vivir, por la cultura que tenemos, por la calidez que tenemos como seres humanos y sobre todo por esto que Borges decía con mucha sabiduría, ¿no? Nos caracteriza la amistad. Y eso no es un tema menor. La verdad que no. No es un tema menor. Gracias. No, por favor. Haber compartido este episodio y el primero con una persona que no sea mi cara, porque yo ya a veces digo, estoy cansada de verme a mí misma. Bueno, tu cara es más linda que la mía. Quiero compartir con alguien más. Es un honor que haya sido con vos. No, por Gracias. favor, te quiero. Yo también te quiero. Luego del encuentro con Horacio, el 8 de julio del 2024 salió la Ley Bases. En esta ley hay un artículo que introduce el despido con justa causa ante algunas situaciones que se pueden dar en huelgas y manifestaciones. Y le preguntamos qué es lo que piensa sobre esto. La reforma, en consecuencia, modifica el criterio de la Ley de Contrato de Trabajo de tener causas generales de despido que tienen que ver con comportamientos del trabajador que impidan la prosecución del contrato de trabajo y la circunscribe ahora a esta causal objetiva, que es cuando el trabajador participa de bloqueos o toma de establecimiento intimado por el empresario, el trabajador no cesa en su actitud, el empleador puede despedirlo con justa causa, es decir, sin el pago de las indemnizaciones de ley. Esto es el cambio central que en materia de relaciones laborales trae la reforma de la denominada Ley Bases. Ahora bien, lo que hay que tener en cuenta es que la Constitución Nacional consagra la libertad sindical. ¿Afecta la libertad sindical o no? Hay un apartado del artículo que deja por fuera un poco lo que es la afectación de la libertad sindical, que es la intimación previa. Si el despido hubiese sido directo, sería más cuestionado. Ahora, teniendo una intimación previa, está muy gris la cosa. Esto fue La Pregunta, una creación de Infotrabajo. Te invito a suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio.